de vela ni tampoco se hubiera esperado 2 meses para la intervención. Hablamos de todo ello con el doctor Juan Benesser, que está con nosotros en plató, es cardiólogo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, decimos una intervención sencilla, entre comillas. Bueno, yo creo que se estaba analizando un poco el tema de una operación sencilla cuando es una operación de cirugía cardíaca. Una operación de cirugía cardíaca es verdad que en manos de profesionales con experiencia y con sobrada reputación, pues son operaciones que generalmente tienen muy buenos resultados. Pero no podemos olvidar que cualquier operación de este tipo pues son cirugías que requieren una anestesia general, que requieren en algunos casos esternotomías, que requieren una serie de medidas que conllevan siempre unos riesgos. En este caso, se está hablando de que el rey va a ser sometido a la implantación de 3 bypass. ¿Qué es exactamente un bypass? Bueno, los bypasses es una manera de tratar la enfermedad de las arterias coronarias. Las arterias coronarias, como todos saben, pues con los años, con los distintos factores de riesgo cardiovascular, pues se van obstruyendo poquito a poco. Y esas obstrucciones, en la mayoría de los casos, se pueden tratar cuando son en zonas muy concretas con stents, que son unos muellecitos que por un cateterismo se llevan al vaso, dilatan la obstrucción y esa zona vuelve a recuperar el flujo. Sin embargo, hay casos en los que son muchas lesiones, son lesiones muy complejas que afectan a varios territorios o incluso lesiones que afectan a ramos muy importantes y por tanto son lesiones que un stent hoy por hoy no sería la solución más adecuada y lo que se hace es puentear la obstrucción, es decir, utilizar injertos del propio paciente, vasculares, ya sean venas o arterias, para puentear esa obstrucción y permitir la sangre pase por un vaso. Eso es un bypass, ¿no? Eso es para un que bypass. Los que no entendemos nada de medicina lo podamos entender. Decía usted, doctor, que evidentemente es una operación relativamente sencilla, relativamente para no preocupar, ¿no? La lesión que tendría el monarca, teniendo en cuenta que esto fue en junio cuando se le detectó y hasta ahora, hasta agosto, no se ha decidido operarle, pero sí que implica, bueno, pues desde el punto de vista de la cirugía cardiovascular, pues una atención importante, ¿no? Claro, o sea, el hecho de que no sea una cirugía urgente traduce que es una lesión estable o puede ser unas lesiones más o menos estables que no han generado una clínica muy aguda que condicionase, pues, bueno, que hubiese que hacer el procedimiento en los siguientes días o la siguiente semana. Es decir, que deben ser unas lesiones que deben estar ahí de una manera bastante estable, pero que deben estar generando ciertas consecuencias en su corazón, ya sea pues porque el corazón bombee menos fuerte de lo que debería o porque le esté dando una clínica de ahogo, de cansancio, pero no muy progresivo. Pero la forma de intervenir en cuanto a un cateterismo o un bypass es diferente. Cuando se pone el stent es un cateterismo que es mucho más sencillo que el bypass. Para intervenir y implantar un bypass, ¿cómo es? Pues es una cirugía general, es una cirugía con anestesia general, es una cirugía que requiere pues un equipo muy bien formado, que requiere pues una esternotomía, es decir, hay que abrir el tórax. Eso después conlleva un posoperatorio en el que el paciente tiene que recuperar su capacidad respiratoria, porque obviamente pues todo eso se tiene que volver a cerrar, y luego requiere un manejo del corazón. El corazón hay que hacer esos puentes. Primero hay que disecar las arterias nativas, ya sean de la pared torácica, arterias o venas de las piernas, para hacer esos puentes. Y eso hay que implantarlo para salvar esas obstrucciones. Entonces es una operación que obviamente con todo esto que os estoy comentando pues se entiende que es laborioso. ¿Cuánto tiempo tendrá que estar hospitalizado después de la operación? Pues depende. Hoy en día cada vez se están acortando mucho los tiempos. La cirugía coronaria ha avanzado muchísimo y pues hay veces que no es necesario recurrir a circulación extracorpórea. Hay pacientes que se estúan incluso en el mismo procedimiento o al día siguiente. Es decir, que luego ya depende un poco la capacidad de recuperación y cómo haya ido el procedimiento. Pero vamos, yo considero que unos días, una semana, pues, probablemente deberá estar... De vela ni tampoco se hubiera esperado 2 meses para la intervención. Hablamos de todo ello con el doctor Juan Benesser, que está con nosotros en plató, es cardiólogo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, decimos una intervención sencilla, entre comillas. Bueno, yo creo que se estaba analizando un poco el tema de una operación sencilla cuando es una operación de cirugía cardíaca. Una operación de cirugía cardíaca es verdad que en manos de profesionales con experiencia y con sobrada reputación, pues son operaciones que generalmente tienen muy buenos resultados. Pero no podemos olvidar que cualquier operación de este tipo pues son cirugías que requieren una anestesia general, que requieren en algunos casos esternotomías, que requieren una serie de medidas que conllevan siempre unos riesgos.
En este David. caso, se está hablando de que el rey va a ser sometido a la implantación de 3 bypass. ¿Qué es exactamente un bypass? Bueno, los bypasses es una manera de tratar la enfermedad de las arterias coronarias. Las arterias coronarias, como todos saben, pues con los años, con los distintos factores de riesgo cardiovascular, pues se van obstruyendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y esas obstrucciones, en la mayoría de los casos, se pueden tratar cuando son en zonas muy concretas con stents, que son unos muellecitos que por un cateterismo se llevan al vaso, dilatan la obstrucción y esa zona vuelve a recuperar el flujo. Sin embargo, hay casos en los que son muchas lesiones, son lesiones muy complejas que afectan a varios territorios o incluso lesiones que afectan a ramos muy importantes y por tanto son lesiones que un stent hoy por hoy no sería la solución más adecuada y lo que se hace es puentear la obstrucción, es decir, utilizar injertos del propio paciente, vasculares, ya sean venas o arterias, para puentear esa obstrucción y permitir la sangre pase por un Eso vaso. es un bypass, ¿no? Eso es Para un que bypass. los que no entendemos nada de medicina lo podamos entender. Decía usted, doctor, que evidentemente es una operación relativamente sencilla, relativamente para no preocupar, ¿no? La lesión que tendría el monarca, teniendo en cuenta que esto fue en junio cuando se le detectó y hasta ahora, hasta agosto, no se ha decidido operarle, pero sí que implica, bueno, pues desde el punto de vista de la cirugía cardiovascular, bueno, pues una atención importante, ¿no? Claro, o sea, el hecho de que no sea una cirugía urgente traduce que es una lesión estable o puede ser unas lesiones más o menos estables que no han generado una clínica muy aguda que condicionase, pues, bueno, que hubiese que hacer el procedimiento en los siguientes días o las siguientes semanas. Es decir, que deben ser unas lesiones que deben estar ahí de una manera bastante estable, pero que deben estar generando ciertas consecuencias en su corazón, ya sea pues porque el corazón bombee menos fuerte de lo que debería o porque le esté dando una clínica de ahogo, de cansancio, pero no muy progresivo. Pero la forma de intervenir en cuanto a un cateterismo o un bypass es diferente. Cuando se pone el stent es un cateterismo que es mucho más sencillo que el bypass. Para intervenir y implantar un bypass, ¿cómo es? Pues es una cirugía general, es una cirugía con anestesia general, es una cirugía que requiere pues un equipo muy bien formado, que requiere pues una esternotomía, es decir, hay que abrir el tórax, eso después conlleva un posoperatorio en el que el paciente tiene que recuperar su capacidad respiratoria, porque obviamente pues todo eso se tiene que volver a cerrar, y luego requiere un manejo del corazón. El corazón hay que hacer esos puentes, primero hay que disecar las arterias nativas, ya sean de la pared torácica, arterias o venas de las piernas, para hacer esos puentes, y eso hay que implantarlo para salvar esas obstrucciones. Entonces es una operación que obviamente con todo esto que os estoy comentando, pues se entiende que es laborioso. ¿Cuánto tiempo tendrá que estar hospitalizado después de la operación? Pues depende. Hoy en día cada vez se están acortando mucho los tiempos. La cirugía coronaria ha avanzado muchísimo y pues hay veces que no es necesario recurrir a circulación extracorpórea. Hay pacientes que se estúan incluso en el mismo procedimiento o al día siguiente. Es decir, que luego ya depende un poco la capacidad de recuperación y cómo haya ido el procedimiento. Pero vamos, yo considero que unos días, una semana, pues probablemente deberá estar...